vayamos Santiago 1. Santiago 1, en el versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí me llama la atención porque siempre se habla del tema religioso, las religiones, una religión, otra religión, y cuando uno pues habla de la palabra de Dios y la gente a veces dice: oye, esto como que no lo he escuchado, o si lo he escuchado, ¿qué religión eres tú? ¿No? Y pues siempre me acuerdo que en toda la escritura pues la palabra religión la leí aquí en Santiago 1 y lo habla como religión, y ahorita me entró la curiosidad de saber por qué religión, por qué utilizan la palabra religión allí en ese versículo. Y investigando, pues entonces habla que realmente no se trataba de algo religioso como tal, lo que se quería decir. Esta traducción utiliza la palabra religión, pero realmente lo que se quería dar a expresar según el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, hebreo. Y dice que se trata de una fe auténtica. O sea, lo que habla ahí de como religión se transmite más bien como una fe auténtica, como el amor activo de Dios. ¿Sabes? El amor activo de Dios. No como religión, quizás como algo que debemos hacer rutinariamente, pero no puede ser rutinario porque podemos caer en el punto de hacerlo sin amor. Podemos hacer una arepa todos los días, un desayuno todos los días, pero también podemos hacer el desayuno todos los días con amor. Entonces es diferente. Y cuando hacemos esto que dice ahí la palabra en Santiago, que habla de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y lo habla como una religión mácula delante de Dios el Padre, pura. Está hablando como del el amor puro, donde tú demuestras piedad, donde tú demuestras compasión, donde tú demuestras misericordia. Y entonces en ese punto te das cuenta que no es religión, sino que es la expresión del amor mismo de Dios en tu vida. La expresión del amor mismo de Dios en tu vida. Después el versículo también habla de mantenernos sin mancha, guardarse sin mancha del mundo, y también lo coloca como religión en el versículo, pero tampoco es religión, sino la expresión del amor de Dios en tu vida, donde tú te mantienes en el amor de Dios y buscas de mantenerte en santidad. O sea, una vida separada del pecado, guardando el corazón para Dios, tomando las decisiones correctas, decidiendo amar a Dios. Entonces, resolví esta duda que tenía aquí con este versículo con respecto a la religión, que no es religión realmente, sino una fe activa.
sea, tú como cristiano, como seguidor de Cristo, como nuevo nacido, como hijo de Dios, como resucitado con Cristo, expresas ese amor, esa compasión, esa misericordia, esa piedad que es producto del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces se traduce en una fe verdadera, en una vida limpia, un corazón puro, íntegro, delante de Dios. Delante de Dios. Y quiero ahora lanzarme hacia un versículo que está en Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, a partir del versículo 1. Y nos hablan de la apostasía, de lo que realmente se infiltra, de lo que realmente el mensaje que se quiere adentrar dentro de la doctrina de Cristo. Y esto sí es una religión. Esto sí se vuelve religión. Y es la religión que vemos nosotros día a día en la calle, en todas partes. Y yo pues en muchas ocasiones defino la religión como, y hago una comparación entre el oxígeno que respiramos nosotros los seres humanos, que muchas veces es contaminado. Tus pulmones, tu cuerpo necesita oxígeno puro, pero cuando respiramos el oxígeno, lo que reciben nuestros pulmones, tiene tanta cantidad de cosas, a lo mejor el humo de los carros, ahorita muy de común el cigarro o cualquier otro tipo, perfumes, cualquier cosa que, hasta el olor de la comida, que se mezclan juntos con ese aire que respiramos, que llega a nuestros pulmones, pero que a la final debe ser filtrado. A la final debe ser filtrado por la palabra de Dios para que esto no ocasione una contaminación dentro de nuestra alma. Porque así como el cigarro llega a los pulmones, ¿verdad? Y después genera un cáncer, genera un problema dentro de los pulmones, porque la persona asumió esto como algo bueno, este humo, esta cosa dañina, la asumió como algo bueno. Si nosotros, como seguidores de Cristo, asumimos las ideas humanas, las mentiras, las cosas de la vanidad del mundo, y pare de contar tantas cosas que podamos nosotros encontrar de ideas y opiniones y formas de vida que quieren entrar para hacerse parte de la vida del cristiano, del seguidor de Cristo, pero que no están dentro de ese oxígeno puro que es la palabra de Dios, de ese oxígeno puro que necesita nuestra alma y que es la que de verdad va a sanar nuestra alma y le va a dar la vida a nuestra alma y la va a fortalecer y la va a llenar de vida eterna. Dice aquí en Timoteo, primera de Timoteo 4, lo leo, dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Hablando del sistema de las tinieblas, que van a hacer sus propias doctrinas. ¿Sabes? Los dardos encendidos del enemigo, de los cuales nos tenemos que cuidar con el escudo de la fe, pero una fe fundamentada en la fe del Hijo de Dios, no en la fe de Pedro, de Juan, de Miguel, no en la fe de algún hombre, de alguna opinión, sino en la fe
del Hijo de Dios, tal y como nos los explicaba el Señor ayer en la exhortación, que viviéramos la fe del Hijo de Dios, no cualquier fe por allí, porque hasta los malandros y los asesinos y los ladrones que roban bancos tienen fe y se van a ciegas y quieren robar un banco y terminan robándolo y se llevan el dinero. No es esa fe, la fe del Hijo de Dios. Y sigue diciendo aquí que esta fe, ¿verdad?, viene del escuchar a espíritus engañadores y de el escuchar doctrina de demonios. Tú sabes que la fe, dice la palabra de Dios, que la fe del Hijo de Dios, ¿ok? Hablando aquí en particular de la fe del Hijo de Dios. Dice que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hay fe dañina, mala, contaminada, que entra por el escuchar a espíritus engañadores. Es lo que dice aquí el primero, el versículo 1. Dice, apostarán de la fe escuchando. O sea, si escuchamos espíritus engañadores y lo asumimos como una verdad, vamos hacia caminos de muerte. Si escuchamos a doctrinas de demonios y las colocamos a la práctica y las asumimos, vamos hacia el camino de muerte. También se habla si escuchamos la hipocresía de los mentirosos, dice en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Aquí hablamos de doctrinas, de actitudes, de cosas que el hombre, que el ser humano, ya sea que venga de doctrina de demonios o de idea de demonios o de espíritus engañadores, el hombre lo asume como tal, como una idea y lo asume en su vida, como una manera de andar, como una manera de reflejar su vida. Y aquí habla en este caso de las personas que no quieren casarse o de las personas que se les prohíbe casarse. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto lo vemos actualmente, gente que se quita alimentos, que no come esto, que no come aquello, para agradarse a sí mismos, para muchas veces agradarse a sí mismos. No porque Dios diga que debemos abstenernos de algo, porque Dios bendijo todas las cosas, todas las cosas. Dice después en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y esto confirma lo que Dios dijo al principio de la creación del mundo, cuando creó las primeras cosas en el primer día. Y dijo Dios, y vio, y dijo Dios que era bueno. Y vino el segundo día y sucedieron otras cosas, y vio Dios y dijo que era bueno. Y así cada día de la creación hasta el séptimo día, el día de reposo, y dijo Dios que era bueno. Y dice aquí en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. De ahí la importancia de cuando bendecimos nuestros alimentos y cuando en acción de gracias le decimos a Dios, Dios, gracias por este alimento, y lo bendecimos porque es bueno.
porque Dios todo lo que hizo es bueno. Entonces Dios nos exhorta aquí en esta predicación sobre las cosas que realmente son malas y no lo que entra a tu cuerpo como comida, como alimento, sino lo que sale del hombre para contaminar al hombre. Lo que sale del hombre para contaminar al hombre. Independientemente que venga de doctrina, de demonios, de pensamientos, de quién sabe quién, sale de la boca del hombre para dañar al hombre. Por eso decía Dios en uno de sus versículos aquí en la palabra de Dios, que lo que contamina es lo que sale del hombre, no lo que entra, sino lo que sale. Esta exhortación nos motiva, hermano, a buscar de adentrarnos en la palabra de Dios, a buscar de profundizar en la palabra de Dios, para que nuestras raíces estén realmente alimentándose de la buena doctrina, para que seamos capaces de defender la palabra de Dios, para que seamos capaces de vivir en la verdad, para que seamos capaces de tener el discernimiento que solamente proviene de la palabra de Dios, el discernimiento y podamos filtrar todas las cosas que veamos, todas las cosas que escuchamos, todas las cosas que vemos a diario. Necesitamos estar cimentados, enraizados profundamente en la palabra de Dios. Porque muchas de las cosas que nos quieren influenciar no vienen por sopetón, así como que de golpe, vienen por sutilezas, cosas muy sutiles. Y solamente si estamos cimentados en la palabra de Dios, vamos a permanecer en la verdad de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder seguir viviendo la fe del Hijo de Dios y no cualquier fe que hayamos escuchado por allí. No cualquier fe que haya venido de cualquier mamá, de cualquier abuelo, de cualquier tío, influenciada por demonios o no, o por la malicia, o por la contienda, o por la inestabilidad del creer, porque por falta de profundizar en la palabra de Dios, dice la misma palabra de Dios que se dejan llevar por corrientes de doctrinas, porque su ancla, porque su fortaleza, porque su firmeza no está en la palabra de Dios, sino se va allí como que va y viene entre el pensamiento de hombres y la doctrina de Dios. No, hermano, tenemos que llevarlo todo a la obediencia en Cristo Jesús. Cualquier pensamiento, incluso cuando hay algún hermano de la iglesia que te dice algo que no te pareció bien, no seas sabio en tu propia opinión directamente, ¿verdad? Para decirle que no, pero llévalo a la obediencia en Cristo Jesús, búscalo en la palabra en Cristo Jesús y defiende la palabra de Dios. Porque para eso hemos sido llamados, para defender la palabra de Dios. Pero primeramente tenemos que estar cimentados en ella, para que no nos dejemos llevar por cualquier corriente de doctrinas. Hoy el Señor nos exhorta a que en estos tiempos, hoy y mañana, y de aquí los días que vengan hasta que venga el Señor a buscarnos, vamos a tener esta lucha constante de pensamientos, de sutilezas, de doctrinas, de ideas, de formas de vida que van a atacar la doctrina de Dios. Van a tratar de entrar, van a tratar como falsos profetas, pero nosotros debemos permanecer firmes,
firmes en guardar nuestra alma, firmes en guardarnos en santidad, firmes en guardarnos como el versículo que leímos al principio de la predicación, donde nosotros aborrecemos todas las cosas que Dios aborrece, aborrecemos todas las cosas que están fuera de la palabra de Dios y que solamente las podemos reconocer si leemos las escrituras directamente, ¿verdad? Sin estar esperando que otro nos los diga, que otro nos predique, sino nosotros mismos allí. Y dedicándonos a lo que el Señor nos mandó, a tener una fe activa, donde la compasión es la que reina en nuestra vida, donde la misericordia es la que reina en nuestra vida, donde la mansedumbre, la bondad, contra aquellas cosas contra las cuales no hay ley, las cuales encontramos en el versículo de Gálatas 5. Voy a buscarlo, Gálatas 5:22. Ya lo sabemos, pero siempre es bueno refrescarlo, porque dice la palabra de Dios que contra esas cosas no hay ley. Dice el versículo 22 de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu, hablando de lo que tú y yo tenemos que reflejar, el fruto, Jesucristo dijo, los he llamado para que deis fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu Santo de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos una vida de piedad, una vida benigna, siendo bondadosos, siendo amorosos, con el gozo, con la paz, siendo fieles al amor de Dios, en mansedumbre, vamos a vivir como Dios quiere y añadiendo a esto una vida en santidad sin mancha, como lo decía el versículo que leímos al principio de Santiago, dice, y guardarte sin mancha. La manera como nos guardamos sin manchas es viviendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos las ha dado el Señor para que la vivamos, para que la vivamos. Y esa es la fe. ¿Por qué eres misericordioso, hermano? ¿Por qué quieres ser misericordioso? Porque quieres vivir la palabra de Dios, porque quieres ser manso, porque quieres vivir la palabra de Dios, porque quieres que habite la bondad de Dios en ti, porque quieres vivir y andar en la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Esa es la razón por la cual el Señor nos decía y nos dice hoy que somos extranjeros en este mundo. Por eso el Señor nos dice que somos separados de este mundo, porque no hacemos ni vivimos conforme al mundo, sino conforme a la fe del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo. Gracias porque podamos reflejar, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo. Gracias porque podamos mantenernos en santidad en tus caminos, sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda. Gracias, Señor, por esforzarnos. Gracias por ayudarnos a mantenernos en la verdad. Y te pido, Señor, que podamos nosotros tener una fe activa, la fe del Hijo de Dios. Que podamos nosotros aumentar, Señor, nuestra vivencia de la palabra de Dios, nuestra vivencia de la vida que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado en Cristo Jesús
Y gracias, Jesús, por entregarte con tanto amor y ser tan fiel con ese amor sin condición, con ese amor que todo lo puede, que todo lo hace, pero con ese amor que no hace nada indebido, con ese amor que no es jactancioso, con ese amor que aborrece la maldad. Gracias, Señor, por impregnarnos de ese amor. Y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a no contaminar ese amor, a abstenernos de todas aquellas cosas que tú aborreces. Gracias, Padre eterno, por tu exhortación en el nombre poderoso de Jesús. Amén.